Bienvenidos a esta sesión de nuestra primera escuela de otoño de Diem 25 España. Hoy, en esta sesión, vamos a hablar del sistema electoral europeo. Creo que no es necesario que os explique la importancia que tiene en nuestras vidas actualmente el Parlamento Europeo y las decisiones que toma. Sobre todo para nosotros que somos europeístas y que somos federalistas y que lo que reclamamos es un Parlamento Europeo realmente representativo y que tenga realmente la capacidad legislativa que una Cámara de Representación popular merece. Es importante que entendamos cómo se elige, cómo funciona actualmente, para a partir de ahí poder construir un discurso que nos permita cambiar. Conoceremos cómo funcionan las elecciones al Parlamento Europeo, como os decía, y las competencias que tiene actualmente, y también cómo se elige la Comisión, que es precisamente, digamos, una de las poquitas cosas que parecía que querían darle poder al Parlamento y al final se ha quedado en un quiero y no puedo. Además, nuestro ponente de hoy nos hablará también de algo que en su momento nos pareció bien y nos sigue pareciendo bien, que es la lista transnacional. Aprovechar los restos de la retirada del Reino Unido para crear una lista que se eligiese en todo el territorio europeo a través de listas formadas por los partidos europeos, ¿no? Bueno, yo soy Estevo. Algunos que ya estaréis repitiendo ya me conocéis. Soy miembro del PNC de Diem 25 en España. Me encargo de la organización de eventos y la coordinación económica. Y os voy a dejar ahora con Oliver Soto, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y también es vicepresidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España. Tal vez si tenemos después tiempo en el turno de preguntas, le haré un par de preguntas sobre ello para que, si algunos estáis interesados, podáis conocer el excelente trabajo que llevan haciendo, no 5 ni 10, 60 o 70 años. Así que, sin más, os voy a dejar con Oliver. Muchas gracias a todos por estar y espero que podáis aprovechar el contenido de esta ponencia. Hasta luego. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias, Estevo, por esta invitación. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil se organice, que haya unos movimientos que intenten desde la base intentar conocer un poco más cómo funciona la Unión Europea, qué es lo que podemos hacer, incluso movilizarse políticamente para ver cómo podemos cambiarla. Así que en ese sentido, desde el momento que me planteado Estevo la idea de participar en esta jornada, me pareció que era una idea estupenda, una buena ocasión para intentar conocer algo que parece que es muy conocido, pero que no, y no es más que el fleco de un elemento que no quedó bien resuelto cuando se tenía que haber resuelto, que era en los años 70, en 1979, con las primeras elecciones europeas, y que por desgracia hemos dejado de una manera así como amplia, vaga, insatisfecha, sin darnos cuenta que está provocando uno de los mayores problemas que podemos tener en una democracia, y es la diferencia de derechos políticos ya en pleno siglo XXI entre gente de distintos lugares en función del dónde vivan. Pero bueno, no quiero adelantarme a la presentación, así que eso es lo que iremos viendo. Mi idea es ir haciendo una presentación para que tengáis todos los elementos generales y que luego tengamos un turno de preguntas en el que podamos interactuar y me podéis pedir que participe o que me centre más en una cosa o que me podáis hacer cualquier tipo de interpelación que consideréis oportuna. En primer lugar, el título. El título ya contiene en sí una pequeña provocación. Se llama Los efectos de los sistemas electorales europeos en la representación del Parlamento Europeo, desde 1979 hasta 2014. Esto fue una ponencia presentada en el Congreso Internacional del CEDEU, en el que analizábamos una serie de cuestiones relacionadas con los sistemas electorales a nivel europeo. La primera cuestión es precisamente esto. Vamos a ver si hay un sistema electoral o hay sistemas electorales europeos. En el segundo lugar, hablaremos de los rasgos principales de los sistemas electorales europeos actuales, qué efectos tienen y luego qué elementos podemos utilizar para corregir estas cuestiones de desproporcionalidad, y en concreto nos centraremos en las listas transnacionales.
El primero de los elementos a comentar es casi una cuestión más de tipo filosófico o, si lo queréis, metodológico político, forma parte de las cuestiones que nos planteamos en la ciencia política. Y es, ¿estamos ante un sistema electoral europeo o estamos ante sistemas electorales europeos? La cuestión, que podría parecer banal en términos globales, no lo es tanto. Porque la cuestión que nos estamos preguntando es, ¿tiene la Unión Europea un único sistema para convertir las preferencias de los ciudadanos en representación política? ¿O tiene 28, que serán 27, sistemas distintos que quizá cada uno de ellos tengan sus elementos correctores, pero que producen un efecto distorsionador? Siendo sincero, esta es una cuestión que yo todavía personalmente tampoco tengo resuelta, ni siquiera desde un punto de vista académico, desde un punto de vista más del estudio de la ciencia política, porque la Unión Europea tiene elementos que hacen pensar en la unidad, pero también tiene otros elementos que no hacen pensar en la unidad. Entonces esta pregunta ya de por sí nos plantea en qué medida la diferencia o cuánta diferencia podemos tolerar para poder considerar algo como un sistema electoral. ¿Por qué es un sistema electoral? Un sistema electoral es un mecanismo, bueno, mejor dicho, el conjunto de mecanismos que se emplean para la transformación de la voluntad del pueblo en unos representantes y que estos a su vez puedan luego tomar las decisiones. ¿Cuán distintos pueden ser los mecanismos como para que podamos hablar de un único sistema o que estemos ante tantos sistemas como países tiene la Unión Europea? Vamos a intentar ver qué rasgos hay para poder analizar un poco más esta cuestión. ¿Qué rasgos tiene el sistema electoral de la Unión Europea? En primer lugar, tenéis que saber que el sistema electoral de la Unión Europea tiene una serie de elementos comunes. Estos son los elementos que se han situado en la ley, en el Acta Electoral Europea, y que han ido cambiándose a lo largo del tiempo, pero de manera muy ligera. ¿Cuáles son los criterios comunes o qué es lo que reconoce el Acta Electoral Europea a todos los europeos? Primero, que los ciudadanos europeos son electores y elegibles independientemente del país de residencia. ¿Qué significa esto? Que un griego podría ser elector y elegible independientemente de dónde viva de la Unión Europea. Esto es importante, pero ya veremos cómo se combina con las otras normas y cómo esto no siempre es tan meridiano. ¿Qué significa? En términos básicos, significa que todos los europeos tenemos los mismos derechos a ser electores y elegibles independientemente de dónde vivamos. El segundo de los elementos es que la representación en la Unión Europea es de tipo proporcional. Significa que cada uno de los Estados miembros tienen que elegir el mecanismo que ellos deseen, pero siempre dentro de una fórmula proporcional. El siguiente elemento es el apartado de las incompatibilidades. El escaño de eurodiputado es incompatible con una larga lista. Las más importantes son miembro de un gobierno y, sobre todo, diputado nacional. ¿Por qué? Porque antiguamente los eurodiputados en una gran proporción eran delegados de los Estados miembros de sus parlamentos nacionales. Entonces, con las elecciones de 1979 se quiso romper con eso para hacer el criterio este de la representación a nivel europeo es distinta porque se representa un corpus distinto que la suma de los Estados. Entonces, la Unión Europea no es la suma de los Estados, sino que es algo más, es un todo, que es más que la suma de las partes. El segundo elemento que tenemos con los criterios comunes es la prohibición de la duplicidad de voto. ¿Qué significa esto? Pues que un ciudadano que tenga una doble nacionalidad o que sea nacional de un sitio pero viva en otro sitio, no puede votar dos veces. Esto, que en principio parece sencillo sobre el papel, no lo es tanto, porque requiere una coordinación de censos entre los Estados miembros. Si me lo permitís, quizá en petit comité, esta prohibición de la duplicidad del voto no ha sido una realidad. De hecho, yo conozco personas que han votado en las elecciones europeas en más de un estado a la vez. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la permisión del voto por correo permite votar en un sitio y luego ir a otro. Pero luego, como veremos, las elecciones europeas tampoco se desarrollan el mismo día. De manera que un ciudadano de doble nacionalidad y que resida en un tercer estado quizá podría incluso hasta votar tres veces, en fin, podría haber todas las combinaciones que nos podamos imaginar. Imaginad el escándalo que sería que en las elecciones nacionales supiésemos que es posible que un ciudadano tenga doble voto. Bueno, pues en las europeas sabemos que ocurre. Y ahora parece que se están empezando a poner en marcha medidas para hacerlo. ¿Cómo?
Pues en primer lugar, estas normas, que son de julio de 2018, a raíz de la salida del Reino Unido, se aprueba una reforma para el Acta Electoral Europea que introduzca una serie de reformas que no se tienen por qué aplicar inmediatamente a las elecciones de 2019, sino que también se pone como el horizonte del 2024, ¿no? El primero de ellos es el umbral electoral entre el 2 y el 5% cuando la circunscripción reparta más de 35 escaños. Una de las cosas que hemos detectado es que en la Unión Europea tenemos circunscripciones muy grandes, por ejemplo en España es todo el Estado, que hacen que partidos con menos del 2% del voto puedan acceder a la representación. Esto hace que sea mucho más fácil lograr un escaño en las elecciones europeas, por ejemplo, que unas elecciones nacionales en España. En España no hay ninguna circunscripción que sea tan grande como en la circunscripción, por ejemplo, del Parlamento Europeo. Esto hace que opciones más minoritarias tengan más posibilidades de entrar en el Parlamento Europeo. Uno de los notables ejemplos será probablemente el caso de Pacma, que podría haber obtenido representación con los resultados que obtuvo en las últimas elecciones y probablemente, ahora que se ha ampliado el número ahora que se amplía el número de escaños para España, y probablemente otros partidos como Vox, aun cuando obtengan solo el 1 o el 1 y pico por ciento, podrían llegar a tener representación. El segundo elemento es que deben articularse mecanismos de voto electrónico y postal para poder garantizar el voto de los europeos que están desplazados. Esto, que para nosotros en España parece obvio, no lo es tanto en el resto de países, como luego veremos en una comparativa. El tercero de los elementos es que los estados deben intercambiar información para prevenir el doble voto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta ahora esto no estaba ocurriendo. Imaginad la escala del problema con el que nos enfrentamos. O sea, tenemos que coger todos los censos de cada uno de los estados, es decir, millones de personas, cruzarlos con los de otros países hasta ver quién está repetido. En algunos casos el censo se controla a nivel nacional, pero en otros casos los censos se controlan a un nivel inferior, lo cual significa un problema burocrático importante. Y por último, tenemos la identificación de los partidos europeos en las papeletas nacionales. Hemos comenzado todo el proceso del Spitzenkandidaten, el candidato a cabeza de lista, es decir, cada uno de los partidos nombra un candidato, que es el que proponen como presidente de la comisión, y hemos hecho esto sin que esos partidos estén identificados en las papeletas que los europeos depositamos. Esto hace, por ejemplo, que en algunas opciones o algunas coaliciones electorales europeas, dependiendo del diputado que salga elegido, se vaya a un grupo o a otro. Esto ha sido bastante habitual, por ejemplo, con Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Unida en España, que manda a algunos a Izquierda Unitaria y manda a algunos otros a los verdes cuando se presentaba en coalición. Esto hace también que en otros grupos, por ejemplo, como el grupo catalán, la antigua Convergencia y Unió, uno iba a los populares, otros iban a los liberales. Entonces se busca que haya una mayor claridad para que el ciudadano sepa lo que está votando. Porque claro, si yo voto por una opción, pero luego termina yendo a otro grupo parlamentario, eso genera una confusión y un problema de democracia y de transparencia en el ejercicio del voto. Esto es lo que hemos hablado como los rasgos claros, por una manera de decirlo. Pero, ¿cuál es la realidad? En primer lugar, los rasgos del sistema electoral europeo marcan una dispersión normativa. ¿Qué quiere decir? Que esta Unión Europea tiene unas normas básicas mínimas, y lo que habéis visto es lo mínimo que se puede tener, incluso ni siquiera suficiente, para definir un sistema electoral, y la mayor parte del desarrollo electoral es de base nacional. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Como ahora veremos, la principal consecuencia es que hay diferencias de derechos políticos entre los ciudadanos europeos en función de su residencia. Lo cual es un elemento muy grave y que, no sé, para mi sorpresa, está pasando completamente desapercibido. Vamos a ver en qué consisten estas diferencias de derechos entre los ciudadanos de los distintos países europeos. En primer lugar, las elecciones. Las elecciones no se celebran el mismo día. Ahora, por ejemplo, para las elecciones de 2019 ya tenemos confirmados unos cuantos días. Tenemos confirmado, por ejemplo, como podemos ver aquí, que en el caso de Países Bajos se celebrarán el día 23, en el caso de Malta el día 25, la República Checa dará los días 25 y 26. Y tenemos toda esta lista de países que todavía no lo tienen confirmado.
Para que nos hagamos una idea de cómo es muy probable que quede configurado, porque algunos países todavía no han convocado las elecciones formalmente, este es el cuadro que nos vamos a encontrar. Lo más probable es que tengamos algunos países que voten en jueves, otros en viernes, otros en sábado y otros en domingo. Esto parece baladí, pero supone que mientras algunos ya han votado, otros votarán después. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay un evento o cualquier noticia que se sabe un día antes, un día después? Pues que afectará el voto europeo de manera distinta. ¿Por qué las elecciones las celebramos todas el mismo día? Precisamente para evitar eso, para hacer que todo el voto cuente igual, que todos los ciudadanos tengan la misma información y a partir de esa información puedan reflejar sus preferencias electorales. Esto puede hacer que algún tipo de información se mantenga oculto hasta que pase el día en que voten los irlandeses y que luego se cambie lo que se está contando, ¿no? También ofrece el problema de que tenemos una campaña electoral en marcha que se detiene en distintos lugares en distintos momentos. Esto a efectos prácticos pues genera un problema y una distorsión en el funcionamiento y no es habitual en los sistemas electorales europeos. El elemento más parecido que podemos observar es, bueno, pues cómo en algunos sistemas como el norteamericano se va escrutando a medida que se van conociendo resultados. Esto en Europa no ocurre, pero tenemos las elecciones paralizadas en Países Bajos desde el 22 hasta el 25, que es cuando se puede proceder a proporcionar resultados y hacer el recuento. Este es el primero de los problemas. Pero luego tenemos otro que es mucho más importante y es fundamental, que es el sufragio, tanto activo como pasivo, la capacidad para ser elegido y la capacidad para ser elector. En primer lugar, tenemos que, en cuanto al sufragio activo, en el caso de Austria, tenemos que a los 16 años se puede ejercer el derecho al voto. En el resto de países europeos son los 18 años. Esto en principio dices, bueno, pues los austríacos han decidido que se pueda votar con una edad inferior en su país. Bueno, pues tendrían derecho a ello. Ahora, ¿qué ocurre? Si un joven austríaco de 16 años se traslada a vivir a otro país, pierde su derecho al voto. O, en todo caso, tendría que ejercerlo por los mecanismos de voto por correspondencia o cualquier otro sistema. Significa que alguien que tenía derecho al voto deja de tenerlo. Y ocurre al contrario. Aquellos que no tenían derecho al voto, al trasladarse a vivir a Austria, pasarían a ganarlo. Pero ofrece otras cuestiones más llamativas con el sufragio pasivo, la capacidad de ser elegido. Lo más normal, la mayoría de los países europeos, es que uno pueda ser elegido con 18 años. Pero como vemos, no es la mayoría. O sea, es la mayoría, pero no es la totalidad. De hecho, hay muchas otras situaciones. Países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, etcétera, tenéis ahí la lista, es a partir de los 21 años. ¿Qué significa? Que un candidato puede serlo a los 18 en algunos países, pero en otros hasta los 21. O sea, esa misma persona, si se trasladara de país, podría ser elegido. Es mucho más llamativo cuando vemos los casos de Rumanía, 23 años, o Italia y Grecia, en que es 25 años. Ya estamos hablando de una diferencia de 7 años. Es decir, los italianos, los jóvenes italianos, para tener el derecho a ser elegido igual al del resto de jóvenes europeos, tienen que esperar 7 años. De la manera igual, todo aquel que se desplace a Italia, siendo joven, pierde su derecho a ser elegido al trasladarse. Esto nos lleva a la siguiente de las cuestiones, que es la cuestión del voto exterior. En cuanto al voto exterior, vemos una miríada de situaciones. Os lo voy a indicar. Por ejemplo, podéis ver cómo tenemos que en algunos casos hay voto por correo, en otros hay proxy, hay voto en embajada o voto electrónico. El único país que reconoce el voto electrónico es Estonia. En el caso del resto de países, esto no se reconoce. Tenemos la cuestión del voto por proxy. ¿Qué significa eso? El voto por proxy, que solo existe en Francia, Bélgica y Países Bajos, es un voto por procuración, en que yo puedo nombrar a alguien para que ejerza el derecho al voto. Eso, si ocurriese en cualquier país latinoamericano, sería un escándalo, porque significa abrir la puerta a la corrupción, a que alguien diga, oye, te compro el voto. O sea, existiría esa medida. Tradicionalmente, generalmente, este voto por proxy solo suele ocurrir con familiares, personas muy cercanas, o sea, no es una práctica corrupta, pero es una práctica
tradicional de estos países que en otros lugares no sería comprensible. El voto por correo. ¿Qué significa poder votar por correo? Significa que aquellos europeos que se desplazan por alguna cuestión puntual podrían ejercer su derecho al voto. En cambio, en algunos países, como no se habilita el voto por correo, se les está negando ese derecho. Lo mismo ocurre con el voto por embajada. Significa que a aquellos que están fuera de su país se le niega el derecho al voto, de manera que no todos los europeos tenemos los mismos derechos a la hora de votar. Un austríaco desplazado al extranjero tendría que recurrir al voto por correo. En cambio, un maltés no tendría ninguna posibilidad. Un maltés viviendo en el extranjero, fuera de Europa, no podría votar de ninguna de las maneras. Siguiente de los elementos es la barrera electoral, es decir, en dónde colocamos el número, el porcentaje de votos que tenemos que tener para poder obtener representación. Como vemos, es muy dispar. 5, 4, 3, 1,8 o ninguno. ¿Qué hace en la práctica? Que algunas opciones políticas, algunas ideologías, tengan más fácil ser elegidos en algunos países. Por ejemplo, en el caso de los que no hay ninguna barrera electoral, como es nuestro caso de España, que en otros, como el caso de Francia, República Checa, etc. Número de eurodiputados. La Cámara no ha hecho más que crecer. Desde el número inicial de 1979 hemos ido subiendo hasta los 750 más 1 de la situación actual. Esta Cámara no ha hecho más que crecer, pero lo ha hecho de distintas maneras. Tampoco me voy a detener en todos los detalles, pero bueno, aquí podéis ver pues, cómo han ido evolucionando cada uno de los países con respecto al número de representantes, ¿no? La Cámara, en general, se ha encontrado su máximo tamaño en la actualidad, en 2014. Las siguientes elecciones van a reducirse ligeramente con la salida del Reino Unido, pero podemos ver cómo ha ido el vaivén de esto. Esto significa que la Cámara no es estable y las variaciones son muy grandes, lo cual provoca desigualdades a lo largo del tiempo. En el caso de España, los cambios vienen por motivos de población. En el caso de la Unión Europea, con la introducción de nuevos países y las renegociaciones, estos cambios no vienen solo por población, sino vienen por un acuerdo político, lo cual, en términos de derechos, pierde los elementos de justicia del sistema. Esto nos lleva a la Cámara. La próxima Cámara estará compuesta por 705 eurodiputados y sufrirá las siguientes alteraciones. Tenemos que países como Francia ganará 5 eurodiputados, España también los ganará, Italia ganará 3, Países Bajos también, Rumanía y Polonia 1, y luego veis cómo el resto de países van ganando pues 1, 2 en función. Pero lo que más me interesa de aquí no es eso, sino el tipo de votación. He olvidado comentarlo, pero bueno, la fuente que estoy utilizando en todo caso es el Servicio de Investigación del Parlamentario del Parlamento Europeo. Entonces aquí vemos, ¿qué sistemas tenemos? Primero, listas cerradas. Significa que en algunos países se va a votar con un sistema de lista cerrada. Una serie de candidatos y no hay ninguna capacidad para alterar esa lista. Ejemplos, España, Francia, Alemania, Portugal, entre otros. Luego tenemos voto preferencial. Eso significa que en algunos países van a poder elegir entre qué candidato quieren, por encima o por debajo. ¿Qué otro sistema tenemos? El sistema de voto único transferible, que solo se utiliza en Irlanda. Y por último, sistema de más de una circunscripción. Eso permite que haya división regional del voto, lo cual genera, como veremos a continuación, estas desigualdades. Esto fue cómo quedaron los resultados. Probablemente esta no es la imagen que hayáis visto. La imagen que habréis visto es una imagen en la que solo hay un color por país. Pero aquí lo que intentamos contar son las circunscripciones. Entonces, como hay en algunos casos más de una circunscripción, se marca qué partidos han ganado en cada una de las circunscripciones. Como vemos, en el caso de Polonia es muy variado, en el caso de Francia también, y en el caso de otros países, en cambio, es unívoco porque la circunscripción es única. El resultado de las elecciones, aquí sí que no me voy a detener en absoluto, es el porcentaje de participación. Sí es importante ver cómo a lo largo del tiempo la participación ha ido cayendo, ha sido paulatino, como podemos ver, pero tampoco ha sido tan acusado. No es que las elecciones europeas suscitasen muchísimo interés desde el principio. ¿En qué países se vota más? Pues en los países en los que el voto es obligatorio, Luxemburgo o Bélgica, por ejemplo. ¿En qué países se vota menos? Pues en los países del ámbito de la Europa Oriental, donde veis que los porcentajes son hasta tan bajos como el caso de Eslovaquia con
16 o el 19%. Y esto nos lleva a las últimas elecciones, que son los efectos del sistema electoral. ¿Cuáles han sido? En primer lugar, frente a la idea tradicional de que el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular Europeo, eso fue en escaños, pero en votos eso no fue cierto. El partido que obtuvo más votos fue el Partido de los Socialistas Europeos, con Martin Schulz a la cabeza, con 40 millones de votos. Le siguió el Partido Popular Europeo, luego los Verdes, después la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, a continuación la Izquierda Unitaria Europea y por último la Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos. Esto te muestra una imagen distinta, que hay esta idea de que Europa es mayoritariamente de derechas y cuando uno ve los resultados observa que no, que Europa es plural y está dividida más o menos entre un bloque de izquierdas y un bloque de derechas, entre los que hay distintos tipos de enlace y en los que se puede trabajar, como luego muestran los resultados de las elecciones. Si queréis podemos comentar esto un poco más en detalle a continuación, tampoco me voy a detener más. Siguiente de los elementos. Las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. ¿A quién beneficia más el sistema electoral? Bueno, pues como vemos, el sistema electoral favorece más, sobre todo, al Partido Popular Europeo. En segundo lugar, al ECR, a la Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos. Y en tercer lugar, al Partido de los Socialistas Europeos, es decir, a los partidos más grandes. Como veis, al resto de partidos también les beneficia, porque el sistema electoral lo que hace es quitar en cierto sentido, quitar representación a aquellos que no obtienen nada. Eso es normal en todo sistema. Es decir, todos aquellos que sacan por debajo de un umbral pierden toda representación y eso se distribuye entre los ganadores. Entonces, lo importante es ver cuáles son las desigualdades que se producen, ¿no? Por ejemplo, los verdes con un 6,35 tienen un 6,26% de los escaños. Pero es que los liberales con un 6,13% de los votos, es decir, menos votos que los verdes, obtienen un 8,92% de los escaños. Es decir, tenemos desigualdades a igual porcentaje de votos, lo cual es un problema para el funcionamiento del sistema. Esto nos lleva a cómo corregirlo, cómo mejorarlo. Una de las propuestas que hemos hecho los federalistas es las listas transnacionales. ¿Cómo mejorar el tema de las listas transnacionales? Pues ahora os pondré un ejemplo. Las listas transnacionales no es más que una iniciativa para generar una única circunscripción a nivel europeo en la que se cuenten los votos o bien con una papeleta única o bien sacando todos los restos no representados para repartir escaños entre todos los partidos que se presenten con unas siglas a nivel europeo que sean capaces de presentar candidatura en una mayoría de los estados. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Pues aquí hemos hecho unas simulaciones. ¿Cómo quedaría o cómo se repartiría? Pues si utilizamos como una circunscripción única partiendo de los votos que ya han obtenido, tenemos este ejemplo, ¿no? Cualquier sistema de tipo proporcional, bien sea el Sanlag, el Arrhenius-Meyer o el D'Hondt, ofrece resultados similares. Esto sería una manera de corregir ligeramente el resultado. Otra manera sería contar únicamente los restos no representados. De esa manera podríamos recompensar a los partidos que están más infrarrepresentados en el contexto europeo. Esto nos lleva a qué es lo que nos puede dar las listas transnacionales dentro de este esquema. En primer lugar, tenemos un problema con respecto a la igualdad entre europeos. Este problema de igualdad entre europeos hay que solucionarlo de alguna manera. Es decir, tenemos un problema de producción de legitimidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, nos ayudaría a difundir los resultados europeos. Os reto a que intentéis buscar cómo se encuentran resultados agregados a nivel europeo. Es muy difícil encontrarlos. Segundo, promovería la creación de partidos europeos de verdad porque se votaría por un único partido que presenta su lista y se generaría una opinión pública europea al tener debates entre estos candidatos, entre estos partidos. Y por último, tendríamos un espacio para competición política equiparable, en la que podríamos comparar los distintos países. También podría servirnos para producir gobierno. ¿Qué mejor que elegir al candidato a presidir la comisión que se presenta en las elecciones a través de este mecanismo? Y podríamos utilizarlo para evolucionar a un sistema parlamentario de tipo político, un sistema político de tipo parlamentario, en el que tengamos a los candidatos, salgan elegidos como eurodiputados y a partir de ahí obtengan el respaldo de la Cámara. Eso sí, de carácter consensual. No se trata de que el que saque más votos sea el que lleve la representación, sino de que esto sea consensual, es decir, sea aquel que tenga capacidad de juntar una mayoría en la Cámara. Como veis, en esta última parte he ido un poco más rápido.
De todas maneras, si queréis que haga incidencia en alguna de las cuestiones, o sobre todo en el tema de las listas transnacionales, yo creo que ahora tenemos un momento para el debate en el que, bueno, puede ser bastante interesante comentar algunos aspectos en concreto. Así que, para cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición y si no, pues incido en alguna de las cuestiones que he tratado con menor detalle. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Oliver, por tu presentación. A continuación, es cuando deberíamos estar todos con 1000 dudas en la cabeza, pero parece que has hecho una presentación tan bien planteada que nadie ha tenido dudas. Lo cual, sinceramente, dudo bastante. Entonces, os recuerdo, perdón por no haberoslo dicho antes, os recuerdo que tenéis un chat en el que podéis plantear dudas y preguntas que tengáis. En todo caso, sí que hay una que yo le voy a ir planteando a Oliver, porque sé que es algo que ha surgido entre muchos compañeros de Diem, y es lo siguiente. Por favor, id escribiendo mientras tanto si tenéis cualquier duda o cualquier consulta. Como sabrás, Diem 25 ha presentado hace poco menos de 2 semanas su candidatura en Alemania. Es una candidatura que va a estar encabezada precisamente por una persona que no es alemana, en este caso por Yanis Varoufakis. Entonces, muchos compañeros nos han transmitido su temor a que eso no sea realmente compatible con la legislación comunitaria alemana. Entonces, me gustaría que pudieses explicarnos el por qué los ciudadanos europeos tienen derecho al sufragio pasivo. Es decir, ya lo comentabas antes, pero que ahondes en ese tema un poco para calmar, ¿no? esas dudas que han surgido entre los compañeros. Vale. ¿Qué es lo que dice en concreto la normativa europea? Dice que con respecto a los elementos de mayor detalle se remite a la legislación nacional. Es decir, Yanis Varoufakis, en tanto que griego, entonces ciudadano de la Unión Europea, tiene derecho a presentarse por Alemania. Derecho tiene. Ahora, la cuestión está en qué es lo que dice la normativa alemana para poder presentarse como candidato a unas elecciones en Alemania, que es a la legislación a la que se tiene que remitir. O sea que en un principio el derecho existe, pero tenemos que ver los detalles. En los detalles está muchas veces el que se cumpla o no se cumpla ese derecho. Por ejemplo, en España uno tiene derecho a ser elector si está inscrito en el censo. Entonces, para estar inscrito en el censo, ¿qué es lo que necesita uno? Tener una residencia, tener algún mecanismo de inscripción. Si tiene ese mecanismo de inscripción, sí, entonces probablemente la candidatura sea posible, pero habrá que ver cómo se puede articular las cuestiones de detalle que quizá prevea la normativa alemana. ¿Qué es lo que puede prever la normativa alemana? Bueno, pues puede prever que quizá tenga X arraigo, que tenga X tiempo de residencia en el país. No sería la primera vez que ocurre. En la candidatura de Varoufakis no sería novedosa en ese sentido, porque ya ha ocurrido en el pasado que los verdes, sobre todo, han protagonizado esto, que han cruzado candidatos. Han cogido candidatos franceses y los han presentado en Alemania y candidatos alemanes y los han presentado en Francia. Con Cohn-Bendit, por ejemplo, ocurrió esto. O sea que no sería nuevo, no sería la primera vez que ocurre. Pero, y ahí reconozco que no me conozco los intríngulis de la legislación alemana al respecto. Pero en principio no tendría por qué haber ningún tipo de problema y es parte de la idea de las elecciones europeas. Es decir, que independientemente de tu residencia, tú puedas concurrir a las elecciones europeas, porque lo que importa no es la nacionalidad, sino tu carácter europeo. Vale, nos están pidiendo que incidas más sobre el tema de las listas transnacionales y cómo van a funcionar. Aquí creo que ha habido a lo mejor un error de concepto y es que las listas transnacionales finalmente han sido descartadas, por lo menos para este periodo que nos viene delante. Pero sí que si puedes aclarar, si puedes, digamos, extenderte un poquillo más, creo que te lo agradecerán. Sí, efectivamente, ha sido error mío, quizá me ha podido el entusiasmo. Las listas transnacionales fueron presentadas ante el Parlamento Europeo y fueron rechazadas, en parte porque los grupos políticos más proeuropeos se dividieron
y en concreto el motivo por el que fueron rechazados fue por una cuestión política interna de la CDU alemana, que vio como una amenaza el movimiento de Macron, que era el que estaba realmente haciendo una campaña por las listas transnacionales. ¿Por qué? Porque es muy fácil presentar una lista de 20, 27 nombres consensuados a nivel europeo. Estos 27 nombres harán campaña y entonces Macron podría presentarse en todos los países de la Unión Europea a hacer campaña para intentar lo que él está intentando hacer, que es crear un nuevo partido político en marcha que tenga una implantación europea, ¿no? Entonces, el motivo por el cual fue rechazado por la CDU es para intentar torpedear esto, no porque estuvieran en contra. Pero entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, la idea es, hay dos maneras de que funcione, por eso digo que está planteado, pero no está realizado. Una de las propuestas es cuando yo vaya a votar, tenga una papeleta que se eche en una urna a nivel europeo, que se contará a nivel europeo, o se contará en cada uno de los colegios electorales, pero los resultados serán a nivel europeo, y otra urna que irá a la circunscripción local. Esto no es nuevo, esto ya se hace en otros países. Pero eso es un modelo. Yo pongo una papeleta distinta, es decir, hay dos urnas. En el momento que hay una nueva urna, esto quizá requiera incluso cambios constitucionales en muchos países, que es una de las cosas por las cuales también hubo mucha reticencia. En España no queda muy claro si es posible echar un voto que nosotros no vamos a contar, porque no se va a escrutar en España, sino que se va a escrutar en el extranjero. Entonces, eso es uno de los problemas que tienen las listas internacionales. Entonces, ¿cómo funciona? Pues es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos de funcionamiento es que yo he hecho mi voto como hasta ahora, todos los votos que nos sirven para producir representación. Creo que se me acaba de caer. Creo que se nos acaba de caer Oliver. Espera que está volviendo. Debe tener algún tipo de problema de conexión. En todo caso, bueno, voy a insistir en que vayáis plantando vuestras preguntas sin miedo, que ahora mismo pues tenemos tiempo, vamos bastante bien de tiempo, podemos plantearlas. Oliver, ¿estás de vuelta? No sé qué ha pasado, pero me ha caído, será la emoción del momento. ¿En qué parte me he quedado? Te has quedado en el recuento o sea, en votar con una lista diferente o recontar el mismo voto para las dos candidaturas. Exacto. Sí, ya tenía miedo que me hubiese quedado en lo del buenos días y tuviese que empezar de... Entonces, dos maneras. Voto directo con una nueva urna, implicaciones quizá de cambios constitucionales, o dos, recuento de restos y utilización de esos restos para el reparto de escaños. Entonces, realmente no hay mayor concreción, yo tengo mi preferencia. Yo creo que si hacemos el voto en una única urna tenemos una mayor visibilidad, pero estamos duplicando, que es un poco los resultados que os observé. Esos resultados no van a cambiar los problemas de proporcionalidad que tiene el sistema. La otra alternativa, que es el recuento de restos, sirve para corregir los defectos del sistema. Entonces eso nos permitiría pues, hacer lo que nosotros quisiéramos potenciar con eso, o bien que la lista más votada tenga más representantes, o que las listas infrarrepresentadas recojan de este fondo de escaños parte de esa infrarrepresentación. Cualquiera de los dos mecanismos es posible, pero estas son las alternativas que hay. Hay más preguntas. Sí, nos pregunta Jaime que por qué no se producen las reformas necesarias para democratizar más el sistema electoral europeo y eliminar esas diferencias entre los ciudadanos. Sí. La pregunta cuando he estado investigando esta materia tenemos dos cuestiones en primer lugar. Primera, se ha intentado muchas veces y generalmente se bloquea antes de dar el paso a llevarlo al Consejo. Es decir, los estados se resienten mucho de cambiar sus legislaciones nacionales por esta cuestión. ¿Por qué? Porque los sistemas a nivel nacional sí que son proporcionales, sí que responden a lo que se les pide, pero el problema es el elemento agregado, ¿no? Entonces no hay un consenso. Y como no hay un consenso, todos los intentos de reforma en los años 90, en los años 2000 incluso, ha sido un fracaso. Entonces, yo creo que es una falta de voluntad política en que, bueno, los que tienen que cambiarlo son aquellos que se benefician más del sistema. Entonces, tenemos un problema evidente con todo sistema electoral. O sea, en todo sistema electoral, la gente que tiene que cambiarlo es aquella que se beneficia de él.
Entonces es muy difícil. O sea, tiene que ocurrir una conjunción de astros, como puedan ser unas elecciones muy atípicas, como las que ha ocurrido, por ejemplo, en España, en la que tienes 4 partidos, entonces los 3 que menos se benefician pueden pedir, o sea, intentar convencer al tercero para que el primero, que es el que más se beneficia, no vuelva a ganar en el futuro. O sea, pueden estar un poco por ahí las vías. O sea, es un problema de que quien tiene que cambiarlo no tiene ningún incentivo. Y segundo, porque no hay una presión ciudadana para cambiarlo. Es decir, la gente no es consciente de que esto ocurre. La gente no es consciente de que tenemos un problema de derechos. La gente no es consciente de que el que obtuvo menos votos es el que es ahora presidente de la Comisión Europea. Y entonces, como no hay una crisis de legitimidad que se vea en los medios por la cual los ciudadanos protesten, no hay ningún incentivo para cambiarlo. En el momento en que esa presión sea muy fuerte, se cambiará. Vale. Perdón. Una circunscripción europea, ¿qué desventajas podría tener? Si hablamos de una circunscripción única europea, tiene una desventaja muy clara, y es que habría lugares en los que no tiene ningún sentido hacer campaña. ¿Para qué ir a Malta? ¿Para qué ir a Luxemburgo? Pero es que podemos ir más allá. ¿Para qué ir a Lituania? ¿Para qué ir a esos países si yo con hacer campaña intensa en Francia, Alemania, España, Italia y Polonia tengo ya el conjunto de mi campaña? O sea, lo que voy a querer es movilizar mucho en estos lugares y desmovilizar en aquellos en los que yo tenga una mayor dificultad para obtener buenos resultados. Entonces, el principal problema es que dejaríamos de lado, podríamos obtener muchos. Entonces, el siguiente efecto, ¿cuál sería? Pues vamos a meter en las listas alemanes, italianos. Entonces, romperíamos esta idea de que el Parlamento Europeo también tiene que ser plural en términos territoriales. En términos generales, las circunscripciones únicas también tienen otro problema, y es que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Como dice el dicho. Es decir, si nosotros no tenemos ningún ámbito territorial, no tenemos en ningún lugar al que sentar al eurodiputado para pedirle cuentas. Entonces dice, no, yo he sido elegido por la circunscripción europea, que es uno de lo que decían en contra de las listas transnacionales, como he sido elegido por la circunscripción electoral europea, yo no tengo que rendir cuentas ante este ciudadano o ante este otro, yo tengo que rendir cuentas ante el conjunto, lo cual en términos prácticos significa que yo no tengo que ir a nadie a rendir cuentas. Entonces tenemos ese problema de rendición de cuentas. No vamos a tener unos políticos que tengan que responder por sus acciones. Y aparte de cómo lo articulamos en términos prácticos, o sea, tendríamos una lista de 750, ¿qué hacemos? La lista es cerrada, como en algunos países, o es abierta, como en otros. O sea, tendríamos que ponernos de acuerdo también en cómo configurar eso. Es importante decir que si tenemos un plan para cambiar algo, eso tiene que servir a algún propósito. Por eso yo creo que la idea de mantener las circunscripciones no me parece mala. Yo creo que es bueno tener esa base de las circunscripciones, que las circunscripciones a nivel nacional no deberían dividirse. Por ejemplo, no debería votarse por regiones en Italia o en Francia o en Polonia, sino que debería votarse a nivel nacional. Porque cuanto más dividimos las circunscripciones, más desproporcional es el sistema. Pero luego tendríamos que tener mecanismos correctores a nivel global, a nivel federal, que sería un poco la manera de corregirlo. Entonces, no es tan deseable por esa cuestión. O sea, yo creo que tampoco hay que irnos por la vía de la mayor centralización. Muchas veces es bueno saber mantener este equilibrio entre el elemento regional, el elemento federal, y conjugarlos para poder lograr pues, una combinación que sea satisfactoria. Has mencionado precisamente una palabra que parece que para buena parte del electorado o del espectro político es un tabú, que es federal, no un sistema federal. En este caso, tanto Diem como Web y Jeff, ¿no? Que es su rama juvenil, defendemos digamos, una salida federal a la situación que tenemos actualmente. Entonces, me gustaría creo que puede estar bien un poco ya como pincelada histórica, que nos hablaras precisamente de Web, ¿no? Del movimiento europeo, y digamos que fueron probablemente no, seguro, los primeros federalistas que lo dijeron sin tapujos. Sí, claro, imaginad 1941, una isla en el Mediterráneo, Ventotene,
las fuerzas del eje están ganando, Francia ha sido derrotada, Reino Unido está siendo acosado por los bombardeos. En ese momento, unos visionarios que estaban allí reunidos, muy a su pesar, en la cárcel prisión de Ventotene, entre ellos Altiero Spinelli, fueron capaces de imaginar una Europa del futuro más allá de la guerra. Y es increíble leer lo que se conoció luego como el Manifiesto de Ventotene, porque estos hombres, cuando la guerra no podía ir peor para la democracia, dijeron que sí, que la guerra la iban a ganar las democracias y que si queríamos salir con bien de esta guerra, la única manera para evitar que hubiera futuras guerras en Europa era dar un paso más y construir una federación europea. Aquí es donde nace, es la simiente del movimiento federalista europeo, pero que luego se consolida a través de una serie de reuniones después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, en el que el movimiento federalista europeo se agrupa, se organiza, se genera la bandera esta verde que tenéis por aquí detrás, ¿no? Que es la primera bandera del movimiento europeo también. Esto ocurre en 1948, el 47 es la fundación de los federalistas europeos, el 48 la del movimiento europeo. Y entonces es un movimiento que ya tiene 70 años, que ha ido siempre a la vanguardia, y yo siempre digo que a los federalistas europeos nos toca ser las Casandras de los tiempos modernos, ¿no? O sea, Casandra decía a sus conciudadanos en Troya, va a ocurrir esta catástrofe, y nadie la creía, ¿no? Nosotros no auguramos tanto catástrofes como los pasos que hay que dar para reformar y para evitar las crisis futuras, ¿no? Y en este sentido nosotros fuimos los primeros que estuvimos haciendo una campaña por la creación de un euro. Es curioso porque en 1965 en Bolonia se acuñaron las primeras monedas de euro. Entonces, las puedes ver, son ahora piezas de coleccionista, valen mucho dinero, pero en 1965. Nosotros también fuimos los primeros en hacer campaña porque se crearon las instituciones europeas, por supuesto, pero luego porque estas fueran más democráticas. En concreto, el término déficit democrático empezamos a comentar los propios federalistas europeos. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo no era elegido por los ciudadanos. En 1979 lo logramos, o sea, logramos que fuera elegido. Y a partir de ese momento, lo que hemos intentado buscar los federalistas europeos, ha sido siempre dar mayor protagonismo al ciudadano dentro del proceso de selección y elección europea. Con el 1979 ya teníamos legitimidad democrática. Lo primero que intentamos fue promover reformas constitucionales. Fue el propio Altiero Spinelli el que intentó promover un proyecto de tratado que fuera una constitución para Europa, que realmente se articulara sobre la base de los Estados Unidos de Europa. El problema, muchas veces en este debate, es que directamente no nos paramos a pensar. Entonces, ¿la Unión Europea qué puede ser? La Unión Europea puede ser o una organización internacional, con todas las limitaciones que ello conlleva, es decir, para hacer algo tendremos que ir al nivel del más lento. La Unión Europea puede ser también un Estado unitario. Yo directamente eso no se lo desearía a nadie. O sea, si los Estados unitarios están desapareciendo en el mundo, porque es un mundo cada vez más diverso, que requiere una mayor atención a la particularidad de cada elemento, el Estado unitario directamente es un sueño de los nostálgicos que no lleva a ningún lado salvo una gestión ineficaz. Y entonces solo nos queda la opción de ser un Estado compuesto. Y los Estados compuestos son de dos tipos, o federaciones o confederaciones. A lo largo de la historia, las confederaciones han sido pocas y han durado poco. ¿Por qué? Porque son elementos altamente inestables, en el que cada miembro de la federación puede amenazar con salirse cuando no se logra lo que él quiere. A efectos prácticos, significa que las confederaciones actúan al ritmo del más lento y no aprovechan todas las ventajas que tiene una federación. ¿Y cuáles son esas ventajas? Primero, aunar servicios para reducir costes, utilizar economías de escala, permitir que los derechos de los ciudadanos sean iguales en todo el territorio a través de políticas de tipo federal que los garanticen. Entonces, las confederaciones sabemos que son mecanismos menos perfectos. La Confederación estadounidense se terminó transformando en una federación. La Confederación Helvética se terminó transformando en la Federación Suiza. ¿Por qué? Porque no son sistemas estables que funcionen bien a lo largo del tiempo. Entonces, nos quedamos aquí con la idea de federalismo, pero parece federalismo ¿para qué? Y ese es quizá el principal debate. La gente no se da cuenta que hoy día, porque no hemos resuelto nuestros problemas institucionales, nos está saliendo más caro. Nuestro ejército es más caro. Nuestras administraciones públicas funcionan peor. Nuestro comercio no es tan bueno como podría ser.
no tenemos las sinergias suficientes para poder funcionar a nivel europeo. Y esto hace que como ente funcionamos peor, económicamente no seamos tan viables, y esto incide en nuestro día a día, en nuestra forma de funcionamiento, en lo que hacemos cada día. Entonces, en este sentido, creo que no somos conscientes de que cada día estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo recursos y, sobre todo, tenemos menos derechos porque no hemos completado nuestro proceso constituyente. Yo entiendo que no es tan excitante o no llama tanto al corazón salir a la calle para pedir igualdad de derechos sociales que para pedir una federación europea. Pero la gente se equivoca. Es la Federación Europea la que puede garantizar esos derechos sociales. Es la Federación Europea la que puede garantizar esos derechos políticos. Porque no nos olvidemos, en el mundo de gigantes que se está construyendo ahora, los estados-nación no son capaces de oponerse a las corporaciones, que manejan mucho más dinero en algunas ocasiones que algunos estados. Son rehenes del dinero que traen, de las inversiones que atraen. En cambio, una Unión Europea fuerte, concentrada, con un liderazgo político claro, no va a rendirse ante Apple, no va a rendirse ante Microsoft, no va a rendirse ante Amazon, sino todo lo contrario. Si usted quiere comerciar en Europa, tendrá que seguir nuestros criterios sociales. Porque lo que realmente caracteriza a Europa respecto al resto del mundo en cuanto a invento político es el Estado social y de derecho que tenemos, es el Estado del bienestar. Es a lo que estamos en la cabeza en Europa. Somos el país somos el espacio económico, como queramos llamarlo. O sea, Europa es el espacio en el que hay mayor libertad del mundo y la gente no es consciente de ello. Porque libertad no significa poderse gastar el dinero en lo que uno quiera. Libertad significa poder pasear por cualquier parte del territorio sabiendo que no le van a matar. Significa que podemos hablar con nuestros vecinos sin miedo o sin saber que se están muriendo de hambre, que no tienen ninguna capacidad. Y eso que existen muchas diferencias en Europa que hay que salvar, por supuesto. Pero si hay algún lugar en el que estas, por lo menos, están intentando atacar de la mejor de las maneras posibles, es en Europa. Y la gente no es consciente de lo que podemos perder. Yendo hacia sociedades más desiguales, quizá ganemos en libertad, pero para perderla. Porque ¿de qué nos sirve ser libres si no podemos elegir el restaurante al que vamos, la calle por la que circulamos, el lugar al que queremos ir? ¿Por qué? Porque es un país tan inseguro en el que ni siquiera podemos disfrutar de esa libertad que parece que hemos ganado pagando menos impuestos. Me voy a quedar con dos apuntes para ya cerrar todo esto. Por un lado, un poco de autobombo de Diem, porque quiero recordaros que tenemos uno de nuestros pilares de trabajo es precisamente un proceso constituyente, es decir, establecer una asamblea constituyente que nos permita configurar precisamente ese espacio de una forma mucho más coherente, con muchas más capacidades y que nos permita tener una voz en el mundo y poder defender nuestro estilo de vida, ¿no? Es decir, porque siempre oímos a los yankees, ¿no? Decir el American Dream, pero pues tal vez sea el momento, ¿no? de tener nuestro European Dream y defender un territorio en el que podemos vivir libremente, podemos ser libres en todos los aspectos, ¿no? De el que quiera tener religión, el que no quiera, el que quiera, no sé, todo. Que una mujer y un hombre sean iguales y que no tengamos que ir con miedo, precisamente como decía, ¿no? A que nos peguen un tiro. Entonces, bueno, pues tal vez tengamos esa capacidad, ¿no? Pero sí que es cierto, os animo a todos a colaborar a través de la página web. Podéis encontrarlo, el pilar que es ese, ¿no? Es decir, la creación de un proceso constituyente europeo en el que todos nos podamos sentir representados y del que pueda salir un proyecto viable de unión. Y una última cosa, que si quieres hacer un apunte, que es sobre el presupuesto de la Comisión Europea. Como sabéis o no, el presupuesto de la Unión Europea se financia por aportaciones de los estados, ¿no? Es decir, uno de los, mayoritariamente, un 90 y muchos por ciento. Una de las propuestas que tiene Diem, precisamente, y que creo que ahí compartimos con cualquier federalista, es dotar a la Unión Europea de su propio presupuesto, de su propia capacidad de gestión, ¿no? Es decir, que no sea rehén de los estados de cara a poder avanzar. Ahí me gustaría pedir también vuestro
vuestro apoyo y la opinión de Oliver como experto, ¿no? Porque precisamente sí que se está hablando ahora mismo de, bueno, el Eurogrupo parece que está queriendo hacer un presupuesto para la zona euro, así como cogido con pinzas, pero sí que es cierto que es una parte fundamental de lo que Diem plantea como Green New Deal, es decir, un vehículo que la Comisión Europea tenga para, digamos, recaudar y poder dedicar realmente a romper el paradigma económico actual y dar una salida verde, ¿no? a toda esta crisis. No sé si quieres hacer algún apunte sobre el estado en el que están estas conversaciones de creación de un presupuesto propio para la eurozona, y entonces ya sí que con esto creo que podríamos ir dando cierre a esta ponencia. Sí, sobre todo quería hacer un apunte con respecto a la importancia que tiene esto. O sea, el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB de cada uno de los Estados miembros. En cambio, cuando vamos al presupuesto, que no es muy elevado, de países que son federaciones como Estados Unidos, estamos hablando de que el presupuesto de la federación se eleva un 20, un 30% del Producto Interior Bruto del país. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el presupuesto que destina la Unión Europea es ínfimo, es minúsculo. Y entonces está un poco a que los estados paguen esas contribuciones que hacen ver un poco que el mecanismo no es el adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante una unión de estados y ciudadanos. Pero aquí los únicos que pagan son los estados. Cuando en realidad nosotros de lo que deberíamos estar hablando es de que los ciudadanos también contribuyen. Entonces las contribuciones de los ciudadanos son mínimas a través de determinados impuestos exteriores en los que sí se pagan los impuestos así. Pero debería haber contribuciones propias a la Unión Europea y que ella pueda recaudar este dinero. Uno de los impuestos de los que se ha hablado mucho y que todavía parece que no termina de salir es este impuesto de las transacciones financieras, que es que sí, que no, que va para adelante, que va para atrás, pero ¿quién lo recaudan los estados y luego se lo da a la Unión Europea o lo recauda directamente la Unión Europea? Bueno, lo que necesitamos es eso. Las conversaciones sobre el Eurogrupo y la creación de un presupuesto tienen un vicio y el problema es que se va a duplicar toda la estructura europea. Porque claro, la idea es, si yo tengo un presupuesto, tengo un parlamento que lo comprueba y lo aprueba. Pero no puedo tener un presupuesto para una parte sin tener un parlamento para esa parte. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se reúna solo el parlamento de la parte que está integrada, es decir, solo la parte de euro? Entonces nos genera un problema. ¿Por qué? Porque probablemente la mayoría de esa parte no sea la misma de la toda, de todo el conjunto. Entonces estamos desplazando. Entonces, en términos de construcción política, es una verdadera chapuza. O sea, tendría que plantearse la Unión Europea cómo hacerlo. Estamos acostumbrados a las chapuzas en la Unión Europea, por desgracia. O sea, tampoco sería la mayor de las novedades. Exacto, pero lo interesante es que ya tenemos un modelo y la gente lo olvida. En Estados Unidos, cuando se crea los Estados Unidos, teníamos las colonias. Y las colonias estaban compuestas por estados. Pero el proceso de creación de Estados Unidos fue un proceso de avance. Cada vez que se conquistaba un nuevo territorio, no se creaba un estado. Hasta que no se daban las condiciones adecuadas, no se generaba ese nuevo estado. Y entonces eso eran territorios de la Unión. ¿Qué significa? Pues que tenían una cierta autonomía, pero que no se les reconocía el estatus de Estado y entonces no tenían derecho al voto, entre otras cosas, pero tampoco tenían ciertas obligaciones de pago de impuestos, etc. Entonces es muy sencillo. Busquemos un mecanismo que establezca una doble membresía. Oye, ¿qué es usted miembro de una federación? Estas son las condiciones. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Que quiere usted estar en la órbita porque el espacio europeo le atrae? Pues adelante. Porque ahora mismo, por ejemplo, todos los estados, creo que menos Dinamarca, bueno, y el Reino Unido, que nunca los tuvo, tienen la obligación de adoptar el euro. Me cuesta creer que los suecos no están listos para adoptar el euro. Sinceramente, me cuesta creerlo. Y en cambio ahí están, que sí, que algún día adoptarán el euro, que tienen el compromiso, pero que parece que ese compromiso no se va a materializar. Y esto ocurre con muchos otros estados que parece que se mantienen en esta situación. Entonces la Unión Europea tiene que empezar ya a clarificar. Y clarificar significará quizá decir, esto es ser miembro de la Federación Europea, lo otro son acuerdos de asociación. Y yo creo, como la Unión Federal es una unión mucho más perfecta, todos estos satélites terminarán queriendo entrar. Pero claro, para eso tenemos que crear las instituciones adecuadas. Por eso yo creo que no vamos a llegar a ver,
o bueno, quizás sí, yo estas cosas nunca se sabe, ¿no? Pero no termino a ver ese presupuesto propio porque sí, o sea, en términos políticos es una chapuza, o sea, es generar una aprobación de algo que no está sujeta a una fiscalización o que está sujeta a fiscalización a un cuerpo que no es contribuidor, de manera que va a generar disfunciones claramente. Bueno, pues voy a dar ya el cierre. Muchas gracias, Oliver, por estar Vamos a con ver. nosotros. Agradezco enormemente este tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido muy ilustrativo sobre el sistema que tenemos, imperfecto donde los haya, pero que al final, bueno, es el nuestro, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, digamos, que tiene nuestra propuesta, ¿no? Y esto ya nos lo digo a nosotros, de consumo interno, de cara a impulsarlo, ¿no? Es decir, porque creemos en Europa, creemos en una unión más estrecha y creemos en una salida federal, pero eso nos hace responsables también de trabajar arduamente por ello. Entonces, es importante que no es solamente ir a votar, ni es solamente hacer campaña, sino que esto que nosotros estamos hablando aquí ahora es importante que todos y cada uno de nosotros lo interioricemos, nos lo preparemos y lo contemos. No puede quedar aquí, no puede quedar en este audio, en este vídeo, ¿no? Tenemos que contarlo. Es decir, y es que aparte, voy a echarnos flores, pero al ser un movimiento crítico que busca una salida social a toda esta debacle que tenemos aquí, creo que tenemos una doble responsabilidad. Es decir, convirtámoslo en nuestra ilusión y que realmente nos sirva para intentar cambiar algo. Sabemos que no va a ser fácil, nada bueno ha sido nunca fácil, pero oye, que aún estamos a tiempo. Muchas gracias, Oliver. Gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo, en cuanto salgáis del chat, os va a cargar una página donde tenéis todas aquellas cosas que podéis seguir haciendo por Diem. Podéis apuntaros a otra ponencia, podéis crear un DSC, podéis apuntaros a uno existente o simplemente ofreceros como voluntarios. Os estamos esperando y necesitamos todas las manos. Muchas gracias y carpe diem.